Ah, ya comenzó. Yo soy bien abierta. Ya comenzó, de ahí lo editas. Ah, no. ¿Sí comenzó? Sí. O lo paro. Ya no importa ya. ¿Han hecho ustedes la clase de, bueno, ya están por acá, ya saben qué cosa es un colgajo, un injerto? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de colgajo conocen de acuerdo a su currículum? ¿De acuerdo a su currículum? No. De acuerdo a su vascularización, los colgajos se clasifican en los axiales, o llamados también pediculados, ¿no? Pediculado es aquel colgajo que sabe que tiene una arteria y dos venas. Son vasos definidos. Esos vasos pueden ser septocutáneos, pueden ser musculocutáneos o musculares, ¿no? Y a estos vasos algunos lo llaman perforantes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces son pediculares, y otros que no tienen una vascularización, un pedículo definido, difuso, se nutre a través de los plexos, de los tejidos blandos. Estos plexos generalmente vienen a ser plexo sudérmico, plexo dérmico, plexo papilar, difuso, rando. Y otro colgajo que pierde su vascularización en forma temporal. ¿Sí? A estos vienen a ser colgajos libres. Temporalmente perdieron su vascularización y van a depender nuevamente de una vascularización y unos vasos receptores. Sí, de unos vasos receptores, ¿sí? Que vienen y esta recuperación de su autonomía vascular se hace a través de microanastomosis a la arteria. Esos son los colgajos, ¿no? 5 tipos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, de acuerdo a su composición, los colgajos, dermograso, porque toma grasa, ¿bien? Fascio cutáneo, miocutáneo, ¿tú? Colgajo óseo, también hay. Colgajo óseo, ¿han visto un colgajo óseo? ¿Pero han leído el colgajo óseo? Solamente colgajo óseo. Sí. Un colgajo óseo muy conocido es el colgajo óseo de peroné. La arteria peronea da una arteria nutricia, un músculo que agarra al hueso. Y si solamente yo quiero hueso, esqueletizo la arteria nutricia que va a la diáfisis del hueso peroné y colgajo óseo libre lo voy a anastomizar esa arteria nutricia a la arteria facial, a la arteria tiroidea o a la carótida externa. Y de esa manera solamente proporcionando hueso en la zona reconstruida. Pero es un colgajo. A veces se requiere no solamente hueso, sino se requiere tejidos blandos, músculo, piel. Entonces yo tengo que sacar este colgajo compuesto que es óseo, miocutáneo, de peroné. Pero otro grupo son los colgajos óseo. Pero existe un colgajo graso, nada más. ¿Saben cuál es este colgajo graso? Porque ella habló de un dermograso. ¿Sabes? ¿Vale? Colgajo graso nada más, grasa. Y esa grasa está envuelta por una serosa visceral, porque no es la serosa parietal. Siempre toda serosa tiene una hoja que se pega a una pared y una hoja que se adhiere al órgano, donde establece un espacio virtual. ¿No? Entonces esto es una serosa. Este colgajo está envuelto por la serosa visceral del peritoneo.
¿ok? Y tiene su arteria, este colgajo. Generalmente se usa como colgajo, puede ser pedicular en algunas circunstancias muy raras, pero generalmente se usa como un colgajo libre. ¿Ya? Es una grasa que cubre toda la pared. ¿Cómo se llama? El aumento mayor o epiplo. El colgajo libre de epiplo mayor. Es pura grasa envuelto por una cera. Es un colgajo grasa. Las arterias epiploicas. ¿De dónde salen las arterias epiploicas? De las arterias gástricas izquierdas. ¿Ok? Salen. Entonces uno aísla varias arterias o la preponderante y uno lo lleva. No quiere. Y doctor, ¿va a llevar ahí la serosa? Sí, la serosa es vascularizada, la serosa visceral, y encima se coloca un impacto de pie. Se utiliza, generalmente lo utilizamos para reconstruir quemaduras eléctricas de alto voltaje en el tórax. Entonces allí, que si se produce una quemadura de alto voltaje en el tórax, tenemos que sacar la piel, los arcos costales necrosados, todo eso. Y tenemos que poner un soporte a lo plástico. Y encima se coloca el epíteto. Y encima colocamos un injerto. También cuando hay exposición de cerebro, de meninges, es blando, no se adhiere la serosa a la meninge. Y colocamos acá. Entonces es un colgajo graso muy valioso. ¿Ah? Vamos a hacer entonces esto. ¿Quién les ha enseñado este colgajo? El doctor Mendoza. Muy bien. Las hendiduras, ¿por qué he puesto hendiduras o fisuras craneofaciales? Las malformaciones craneofaciales vienen a ser múltiples malformaciones, algunas raras, pero dentro de las malformaciones craneofaciales más frecuentes y que sí tienen un impacto en la comorbilidad de los recién nacidos, vienen a ser las fisuras craneofaciales. ¿Por qué? Porque a veces pueden estar asociados con patologías congénitas que afectan las tres cavidades que existen en la cara, que viene a ser la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad ocular. Entonces, en esas cavidades nosotros vamos a encontrar órganos de los sentidos, y a veces estos órganos que cumplen funciones muy importantes se ven afectadas, ¿ya?, por estas fisuras que comprometen esas cavidades, que tienen un impacto en la salud muy importante. Entonces, y además, ¿por qué en la cirugía plástica no es una preocupación abordar dentro de las malformaciones craneofaciales, las fisuras craneofaciales? Porque su manejo multidisciplinario nos permite la recuperación de estos niños, porque más o menos casi un 80-70% de estos recién nacidos que tienen esta malformación craneofacial llamada fisuras o hendiduras craneofaciales tienen indemne su sistema nervioso central. Por lo tanto son niños recuperables, pero hay un 20-30% que asociado a las fisuras craneofaciales tienen malformaciones del encéfalo, el tronco encefálico, y su pronóstico es bastante malo y sombrío, lo cual muchas veces no son niños recuperables. Hacer grandes esfuerzos en estos niños, no hay una buena recuperación, no hay un pronóstico para el futuro, a veces de demandar gasto exagerado en el niño. Entonces la gran mayoría de estos niños que van ahora tienen indemnes troncos o encéfalos, y generalmente los niños que tienen malformación del sistema nervioso central tienen asociado otras malformaciones cardíacas y pulmonares que hacen que estos niños en el primer año de vida se mezclen, ¿ok? No puedan sobrevivir. Ya me conocen, yo soy aquí doctor Castro, me encuentran en el Face como doctor Javier Castro Romero, cirugía plástica. ¿Sí? Ahí hago cirugía estética, acá hago cirugía reconstructiva. Entonces, para entender las fisuras cráneos faciales
o hendiduras, es importante un poco tener unos conceptos sobre embriología. Sobre la embriogénesis facial. ¿Sí? Cómo se forma la cara, a partir de qué semana de gestación se forma. Más o menos entre la cuarta, quinta semana hasta la octava, novena semana. Ese es el periodo en el cual se organiza la cara, el esqueleto y la cabeza. Primero el esqueleto de la cara, el esplenoncráneo que se llama, y el neurocráneo, ¿no? Está asociado a todo eso. Y también la organización de los tejidos blandos, porque una vez que ustedes tienen el esqueleto, el soporte, los tejidos blandos. Pero toda esta embriogénesis de la cara, ¿sí?, se va a organizar primero en su primordio entre las tres láminas germinativas o embrionarias, que van a dar origen en la cara básicamente a los procesos faciales. ¿Ya? Y estos procesos faciales se van a fusionar y van a dar la forma y la estructura de la cara. Muy bien. Entonces, les mencionaba también que es muy importante esta morfogénesis del esqueleto, del neurocráneo y el esplenoncráneo. Y todo este fenómeno biológico demanda mucho gasto energético, mucho anabolismo y incluye mucha la conjugación de procesos moleculares, celulares, histológicos que conllevan a la formación de la cara, y todo eso se autorregula. Sin estos procesos muy dinámicos, muy intensos que ocurren en la formación de la cara, interfiere algún elemento teratogénico o algún elemento de tipo biomecánico o celular que interrumpe la formación de todos estos procesos, de la fusión de estos procesos, van a dar origen a las fisuras craneales. ¿Ok? Muy bien. Dentro de las fisuras craneofaciales, muy frecuente, que ustedes lo conocen, que ya le dieron la clase, son las fisuras labiopalatinas. Ya les han hablado, ¿no? Ok, perfecto. Vean, entre la cuarta y la quinta semana se inicia la embriogénesis facial, el esplenoncráneo y los tejidos blandos que constituyen el esqueleto. ¿Okay? Dentro de los primordios de la embriogénesis facial están los procesos. Básicamente el proceso mandibular, aquí, el proceso maxilar y el proceso frontal. ¿Ok? Muy bien. Una vez que se han constituido los procesos, vean aquí, este proceso frontal o prominencia frontal, tenemos un proceso mandibular y un proceso maxilar. De estos procesos vamos a dar origen a los famosos procesos nasales, ¿no? Hay un proceso nasal externo, interno, con los procesos frontales, con los procesos maxilares y los procesos mandibulares se van a organizar y se van a fusionar y van a dar origen primero al esqueleto, luego a los tejidos blandos que constituyen la cara. Entonces, en estos procesos, si hay un proceso que altere la fusión o la migración de célula o reabsorciones de célula, van a dar origen a la fisura o hendiduras craneales. ¿Ok? Muy bien. Se dice que, por ejemplo, a la séptima, en alguna literatura dice a la octava semana ya existe una cara organizada. ¿Ya? O sea, que los procesos faciales que le he mencionado se unen y se juntan aproximadamente entre la séptima y octava semana. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, cuando ustedes le piden una ecografía, ya han pasado la obstetricia, la ecografía morfogenética sería a partir de las 10 semanas. Pero si ustedes le toman una ecografía de alta resolución entre la octava y nueva semana, ya ustedes pueden ver muy bien organizada la cara. Pero el producto es muy pequeño, por eso esperan después de las 10 semanas. ¿Okay? Muy bien, entonces la definición es bastante sencilla. Si hay falta de unión, por lo tanto,
una pérdida de continuidad de la unión de estos procesos faciales. Van a dar origen a las fisuras cráneofaciales. Y pueden comprometer, como le decía, a las cavidades que existen en la cara. Generalmente los comprometen. Cavidad orbitaria, cavidad nasal y la cavidad oral. ¿Okay? Muchas veces van a haber fisuras solamente en el esqueleto facial y no pueden tener su representación en los tejidos blandos. Entonces lo examinan al paciente y aparentemente no hay ningún signo de fisura craneofacial. Pero si ustedes palpan van a encontrar ciertas depresiones o observan al rostro de estos niños que al no existir una buena unión del esqueleto facial van a generar depresiones y sufrimiento, y le toman una radiografía o una tomografía, se van a dar cuenta que existen fisuras con su componente óseo sin su componente de tejido blanco. Puede existir, pero por lo general y por frecuencia siempre está asociado tejido blando con su componente óseo. En cuanto a la etiología, se dice que es de origen epigenético. ¿Qué significa epigenético? Multifactorial. Está fuera de la genética. Nadie puede decir que tiene origen genético. Es multifactorial. Entonces, a eso se refiere multifactorial. Dentro de los factores más estudiados que tienen cierta impregnación, ¿ya? Cierta impregnación, cierta relevancia, porque al hacer el estudio epidemiológico de estos niños se ha encontrado, por ejemplo, que las madres tenían una infección en las primeras 8 semanas de gestación por la infección del virus de la influenza de tipo 2. Se dice que la infección de este tipo de virus, yo sé que la influenza es por muchos tipos de virus, pero específicamente el virus A2, la influenza, tiene cierta relación, no necesariamente con la aparición de malformaciones craneofaciales. ¿Ok? También tenemos un protozoario, que es la toxoplasmosis, muy temprana, puede generar o alterar las uniones de estos procesos. ¿Ok? Trastornos metabólicos. Dentro de los trastornos metabólicos, la que puede estar asociada a la diabetes, en segundo lugar, las colágenopatías. ¿Okay? Colágenopatías. Muy bien. Y ya lo saben ustedes, el consumo de algunos fármacos o medicamentos teratogénicos pueden producir algún tipo de malformaciones craneofaciales. Ahí están los ansiolíticos, los anticonvulsivantes, hay que tener mucho cuidado. El uso de esteroides exógenos es importante, porque la gestación es un estado de inmunodepresión. La misma gestación, el organismo produce sus corticoides naturales con niveles elevados, hay cortisol elevado. Pero si nosotros agregamos a esa producción dosis de corticoides por encima de 20 miligramos, por ejemplo, la literatura dice que usar prednisona, que salte por encima de 20 miligramos, hay un riesgo de hacer cualquier tipo de malformaciones, y dentro de eso las malformaciones craneofaciales. Por eso, aquellas pacientes que salen gestando tipo AR, lupus, que reciben tratamiento, los reumatólogos lo llevan a una dosis mínima, de 4 a 5 miligramos al día. Dosis mínima, para evitar estos problemas. En cuanto al origen de las malformaciones craneofaciales, existen dos teorías que han sido muy bien estudiadas. Una es la teoría del defecto de fisión. Es una teoría planteada hace muchos años que de alguna manera tiene una lógica inicial bastante buena, pero en el tiempo se vio que es incompleta. Por eso han aparecido otras teorías que son mucho más contundentes. Fue propuesto, mire, en el año 1869 y nuevamente revalorado en el año 1892 por Hill. Fue propuesto por Darcy, ¿okay?
en la cual se refiere de que simplemente las fisuras craneofaciales, falta de unión en los procesos craneofaciales de las láminas germinativas. O sea, falta de contacto o unión de las láminas germinativas, que ustedes saben, de afuera hacia adentro es el ectodermo, ¿okay? El endodermo y el mesodermo. No se unen estas láminas germinativas y van a dar origen a las fisuras craneofaciales. Esa teoría menciona de que si no se une primero el ectodermo, no hay migración o unión de las demás capas germinativas. Es importante la fusión del ectodermo. ¿Ok? Pero es relativo, vamos a ver. En cambio, hay otra teoría que es mucho más aceptada, que ha sido modificada, que es la teoría de la migración y penetración del poder. ¿Okay? En esta teoría fue propuesto por Pullman en 1910 y Beu y Polyester en el año 1932, cirujanos plásticos franceses, en la cual es importante primero la migración del mesodermo. Y un poco como el otro difiere. Si no hay una buena migración del mesodermo, el neuroectodermo, el ectodermo, no se fusionaría adecuadamente. Entonces, primero es necesario que exista esqueleto, estructura de soporte y finalmente la unión externa del neuroectodermo. Finalmente se forma la capa externa, la piel, y con el neuroectodermo migran los nervios motores y sensitivos de la cara. En cambio, la otra teoría decía que primero migra la piel, el ectodermo, los nervios, y no hay nada abajo. Entonces, al no haber nada, el mesodermo no migra y se forma la fisura. En cambio, acá es necesario que haya una migración mesodérmica. Entonces, fenómenos que alteren la migración mesodérmica van a dar origen a la fisura, que es bastante lógico, porque la gran mayoría de las fisuras craneofaciales tienen una fisura ósea y una fisura de piel, de tejido blanco, lo cual esta teoría es mucho más acertada. En cuanto a la epidemiología, en realidad en el Perú no hay datos epidemiológicos. Nadie ha hecho un trabajo sobre malformaciones craneofaciales, a excepción de las fisuras craneofaciales, que sí lo han estudiado muy bien. Y el que estudia bastante fisuras craneofaciales, aquí en el Perú, y gracias a Dios, de alguna manera aporta esta estudio, tenemos el médico que ha estudiado y sabe mucho de fisuras craneofaciales, asistente del servicio de fisura labio-palatina, que es el doctor Percy Rosell. Si alguna vez ustedes tienen alguna duda o les interesa la fisura labio-palatina, aquí en el hospital tenemos al doctor Percy Rosell, uno de los que más ha estudiado en el Perú fisuras labio-palatinas. Hay mucha gente, pero él lo ha sistematizado. Entonces no tenemos, menos en el Perú, pues en el Perú donde los estratos sociales son muy definidos. Estos niños generalmente nacen en poblaciones de pobreza, pobres, y muchas veces lo ocultan porque genera un impacto dentro de la comunidad y no se registra. ¿Sí? Entonces es por eso que la frecuencia generalmente estas fisuras están asociadas a la fisura labio-palatina en esa frecuencia de 9 a 34, por casos raros, por 1000 nacidos vivos, y una frecuencia aproximada, calculada, extrapolada, se dice que las fisuras craneofaciales o hendiduras oscilan de 1 a 5 casos por 100.000 nacidos vivos. Una estadística. Entonces, para que vean que es una frecuencia bastante pequeña. Como respecto a la clasificación, ¿cómo clasificamos las fisuras craneofaciales? Existe hasta ahora esta clasificación de Paul-Tessier. Paul-Tessier fue un odontólogo, después un cirujano y después fue un cirujano craneofacial francés.
Él hizo una clasificación en el año 1973, básicamente basado en la evaluación clínica y en el estudio anátomo-morfofuncional de la fisura. ¿Ok? Entonces, esta clasificación de Tressier está basada básicamente en un hallazgo clínico, evaluación del recién nacido, y esta evaluación clínica asociarlo en el estudio anatómico y funcional. Entonces, si yo tengo una fisura en la órbita, entonces evaluar dónde está ubicada en la órbita, qué impacto tiene esta fisura, o está asociado también en su extensión a nivel del tercio medio de la cara, o se extiende hacia la cavidad oral o otras zonas de la cara. Entonces, la clasificación de Pointresser se basa en una evaluación clínica y luego su relación de esta fisura con respecto a su área anatómica ubicada y su impacto funcional que ocasiona. ¿Ok? Muy bien. A veces en el intraoperatorio muchas veces hay que completar ese diagnóstico. Después la clasificación de Tressier ha sido complementada por el maestro Kawamoto. En el año 1900, Kawamoto todavía vive, viejito, cirujano, que aporta mucho a la cirugía plástica reconstructiva craneofacial en Estados Unidos, vive, un gran maestro. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Vamos directamente a la clasificación. ¿Por qué la clasificación de Tressier sigue vigente hasta la actualidad? ¿Por qué crees? Sí. ¿Sí? Tú lo puedes hacer. Sí. La clínica, la esencia de la medicina y de su salud. ¿Sí? Clínica, la anatomía, pues lo puedes hacer. Por eso no lo estudiamos nosotros. ¿En qué consiste la clasificación de Tressier? La clasificación de Tressier tiene una expresión en el esqueleto, porque le decía que la fisura afecta el esqueleto, y también tiene una expresión en la función en el músculo, en la piel. ¿Okay? Tienen ambas presentaciones. ¿Y en qué consiste? Numerar, trazar una línea, ver a la cara como un círculo y trazar una línea y dividir en dos hemisferios, un hemisferio derecho e izquierdo. Esta línea central, que viene a ser el meridiano de la cara, tiene una numeración. Aló, en clases. Si estoy en clase, te vuelvo a llamar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el meridiano de este hemisferio recibe una numeración. En la zona inferior, ¿ya? En el punto mentoniano, tiene un número de 0. Y en el punto metópico tiene un número de 14. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo la línea antihoraria, se empieza a clasificar. Si usted ve una fisura medial, está en el meridiano, sería una fisura 0,14. ¿Por qué 0,14? Porque tiene su expresión facial y su expresión craneal. Doctor, ¿pero puede ver Tressier 0? ¿Sí? Eso significa que solamente tiene expresión facial. 0, Tressier 0. Doctor, ¿puede ver Tressier 14? Sí. Sí, porque solamente tiene su expresión craneal. No, frontal. ¿Ok? Y siguiendo el sentido antihorario tendrá 0, 13, 1, 13, 2, 12 y así sucesivamente. ¿Ok? Y pueden tener las dos componentes, pueden tener uno de los componentes, tanto facial o craneal o los dos componentes. ¿Ok? Muy bien. Esa es la famosa clasificación
Doctor, pero no puede haber un 3-14. También puede haber. Ah, No, o sea, usted puede, doctor, tiene una fisura 0,14, pero también puede haber una fisura 6, otra fisura 4. Se puede combinar, puede haber múltiples presentaciones. ¿Y cómo lo determinamos? Usted haciendo una evaluación clínica de recién nacido y para verificar si tiene componente óseo, una tomografía. Una radiografía simple no le va a permitir. Actualmente se recomienda una tomografía, ¿ya?, helicoidal con reconstrucción craneofacial para descubrir todas las fisuras que pueden encontrar. Miren aquí nuevamente las fisuras, ¿no? Aquí las fisuras en la cara, en los huesos de la cara, ¿ya? Le decía meridiano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, termina ahí y luego viene aquí 14, 2, 13, aquí tenemos la fisura 12, tenemos la fisura 11, 10 y así, ¿ya? De igual manera vean ustedes aquí en su componente de sus tejidos blandos, ¿no? Okay. Los tejidos de la cara, la fisura, tenemos el 0,14, tenemos sucesivamente el 1, 12, 13, el 2, 12, y unas, como le dije a su compañero, puede haber una combinación de estas fisuras. La fisura más conocida son las displasias internasales. Es la fisura Trezier 0. Si se extiende hacia arriba sería 0,14. ¿Okay? Vean ustedes en esta fisura, básicamente compromete el meridiano de la cara. Y la estructura más comprometida es la zona nasal. Por eso también se le conoce como displasia internasal. Da la impresión a estos niños que tuvieran dos narices, porque las narices no se funcionaban. ¿Okay? Aparte de eso, producto de esa falta de función, van a encontrar un hipertelorismo orbitario, ¿okay? Pueden encontrar que el maxilar superior tenga un desarrollo anterior y tenga la forma de guía. ¿Okay? Eso es importante. En algunos casos, la premaxila, que viene a ser la unión de la parte anterior del maxilar, no esté fusionada, porque la premaxila es un proceso óseo que va a formar parte de la parte más anterior del paladar duro, la premaxila. Y estos son dos procesos que se fusionan en el medio. Como afecta el meridiano, no se han unido esta premaxila y forman lo que se llama una premaxila bífida, ¿ya? Partida. Puede haber muchas veces una falta de desarrollo de la nariz, y si no se fusiona la nariz, si ustedes ven su componente óseo anatómico, no va a haber la lámina perpendicular, el etmoide, no va a haber cartílago frontal, va a estar ausente, por lo tanto el septum nasal. Falta de desarrollo muchas veces de las láminas etmoidales y falta de unión en algunos casos de las láminas fibosas. Entonces, hay componentes importantes de la zona de las fosas nasales que van a ser afectadas. Si está asociada a una malformación del sistema nervioso central, generalmente estos niños tienen mal pronóstico y se mueren. Vean aquí una niña con una displasia internasal, ¿eh? Aquí. ¿Ok? Es un Trezier que afecta básicamente la cara. Trezier 0. ¿Ok? Entonces, vean acá una displasia internasal. No se ha fusionado a las estructuras anatómicas profundas. ¿Ok? Por lo tanto van a encontrar lo que le he mencionado. Mira cómo están separados. Al no fusionarse, las órbitas
se distancia. Ya eso se llama hipertelorismo. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes en la expresión ósea, en el esqueleto craneofacial. Vean aquí, con respecto, mira, la premaxila está prácticamente casi ausente aquí, no se ha desarrollado. Si existe, está bipartida, por eso dice. Miren, solamente prácticamente la fosa nasal es una cavidad única. El que divide la fosa nasal en dos mitades es el septum, está ausente. Es una fosa única. ¿Ok? Aquí está la fisura metópica, ¿no? ¿Okay? A veces en algunos casos es bien severo, mira, apenas existe la lámina perpendicular del etmoide, después no existe. Otra fisura bastante conocida, la famosa nasosquisis. ¿Qué significa quisis? Fisura en la nariz. ¿Sí? Apertura en la nariz. Quisis. ¿Ya? Son fisuras, aperturas que existen en las fosas nasales, no en la línea media, porque si es en la línea media estamos hablando de displasia internasal o terciar cero. ¿Ok? Muy bien. Aquí puede haber un terciar 1 o un terciar 2 en la cara. Pero si tienes expresión craneal, puede ser un terciar 3 y 2. ¿Ok? Muy bien. Básicamente afecta a las fosas nasales, ¿no? Puede ser derecha o izquierda. Si hay compromiso de las fosas nasales, por lo tanto del arco alveolar, ¿sí? El arco alveolar se ve afectado. Muchas veces puede estar asociado a fisuras labiopalatinas. Y si es un terciar 2, que es bastante lateral, se puede afectar una cavidad que existe en la fosa nasal, que es la apertura piriforme. ¿Okay? Se puede afectar. Vean ustedes, esta es la fisura piriforme, que parece una tira. Mira, ese es un nasosquisis, una nasosquisis, un terciar 1. Un terciar 1, vean aquí la fisura, la muesca, que sí está tendido hacia la órbita. ¿Okay? Un terciar 1. No ha llegado hasta el cráneo, pero básicamente afecta a la cara. Nasosquisis. Vean, este es mucho más aparatoso, lateral, una terciar 2. La apertura piriforme está comprometida. Aquí no existe un componente de la órbita. Puede, como digo, puede afectar la órbita, puede afectar también la cavidad oral, pero básicamente acá se ha comprometido la fosa nasal. Otra cavidad nasal. ¿Okay? Y estamos hablando de un terciar puro, casi 2. Existe otra hendidura, otra fisura, que es la hendidura oro-naso-ocular, que viene a ser el terciar 3. Vean aquí. ¿Por qué naso-oro-ocular? Porque afecta las 3 cavidades. Afecta la cavidad oral, la cavidad nasal, en su parte más externa, y la cavidad oriental. En su expresión craneal va a tener un terciar 11 y un terciar 10. ¿Ok? Expresión craneal. Muy bien. Vean, esa es una fisura, un terciar 3. ¿Qué más? Básicamente 3, porque ya tiene el repertorio. Está afectándose las 3 cavidades: oral, nasal y ocular. ¿Cómo se llama eso? Hendidura oro-naso-ocular 3. Entonces en el examen se le pongo, de acuerdo a la clasificación de 3, la hendidura oro-naso-ocular es 3, 4, 5 y algo más. ¿Ya? Ya sabes. No me enseñó, no me dijo la pregunta, el doctor, no vayan a decir eso, no, por favor. Porque me venden, ¿ah?
La tumba. ¿Ah? Bueno, sus otros compañeros no le dicen nada, pues. A ver. La meloquisis. Melo significa mejilla. La palabra melo. Fisuras en la mejilla. Y generalmente es un tercier 4. La meloquisis. Vean acá, un tercier 4, básicamente el componente es a nivel de la mejilla, del tercio medio de la cara, ¿ok? Puede empezar afectando el arco de Cupido, este es el arco de Cupido, ¿ok? La parte más externa de la nariz que viene a ser el ala, y si se extiende hacia la cavidad orbitaria, el compromiso es a nivel de los párpados inferiores y párpados superiores, ¿ok? Ese es un tercier 4. Vean ustedes acá que las fosas nasales no hay ningún problema, pero acá básicamente casi el tercio medio de la cara, de la mejilla. Pero tiene su extensión en la otra cavidad, afectado tanto la cavidad oral, no la cavidad nasal, directo seguido a la cavidad. ¿Ok? Entonces, en el tercio medio de la cara y la mejilla se ve afectado. Es un tercier 4, llamado también meloquisis. ¿Ya? Ya saben, ¿no? Son las más frecuentes, ¿ya? ¿Ok? Este sería bastante raro, el tercier 5, ¿ya? Básicamente afecta la parte externa de la órbita, también la parte externa de la mejilla. Y muchas veces, si es que se presenta, puede estar asociado a una microcefalia. El tercier 6, básicamente el componente, la parte externa de la cavidad orbitaria, y aquí sí puede existir lo que se llama el coloboma del tercio inferior lateral del párpado. Se puede comprometer en el tercier 6, dice la estructura de esta unión cigomático maxilar, puede haber una alteración y muchas veces puede asociarse a un síndrome de Fischer-Tropsch incompleto. Ese es el tercier 7. Miren, cuando tiene su componente facial nada más, es la famosa fisura de la comisura, no hay unión de la fisura. También, perdón, acá hay un error, ¿ah? Este es el 7. Aquí en el, no dice microstomía, corrijan, ahí es macrostomía. Macro. ¿Ok? Generalmente lo más llamativo en el tercier 7 es la macrostomía. Ojo, si ustedes ven a un niño que tiene macrostomía y se dan cuenta que las comisuras no han sido fusionadas, tercier 7. ¿Ya? Malformación asociada a macrostomía. ¿Ya? Muy bien. ¿La 6? ¿Cuál era? Básicamente el coloboma. Vean aquí, este es el tercier, llamado también un síndrome otomandibular porque se dice que la boca prácticamente se comunica con la oreja. Otomandibular. ¿Ya? Un tercier 7, típico que tuvimos en el hospital, y esto está asociado a macrostomía típicamente. ¿Ven? Hay hipoplasia del maxilar, de la mandíbula, del maxilar inferior, falta de desarrollo de la rama ascendente, de la rama descendente. Muchas veces se puede asociar a problemas de la articulación de ATM, a veces. ¿Okay? Pero lo más llamativo aquí es en la parte, miren, es la macrostomía. ¿Ven ese niño? Tercier 7. ¿Okay? No siempre bilateral, ¿no? ¿Ah? No siempre bilateral. No siempre bilateral. No le dije que si ustedes dividen la cara en un meridiano puede presentarse a la izquierda o puede comprometer las dos hemisferios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí es.
Nosotros hicimos una cirugía de fisura del tresier 7, lo reparamos bien y cirugía maxilofacial, le puse distractores óseos para estimular el crecimiento de la rama mandibular y de esa manera no le lesione la T y pueda tener buen mecanismo de la masticación. El tresier 8, vean aquí, básicamente afecta en el tresier 8 toda la zona cigomático-malar, el cigoma. Y si compromete, también muchas veces puede afectarse aquí la articulación articulación temporomandibular. Y puede asociarse a este síndrome que es frecuente, el síndrome de Goldenhar. ¿Qué viene a ser el síndrome de Goldenhar? El síndrome que representa una falta de desarrollo de los arcos del primer arco branquial y segundo arco branquial. ¿Okay? Síndrome de Goldenhar. Vean el famoso Stitcher Collins, ¿okay? Típico de las hendiduras del tresier 6, 7, 8. Es una mezcla, porque está afectado básicamente la zona cigomático, maxilar, la zona del ATM, una falta de desarrollo. Miren ustedes, aquí hay una depresión, entonces hay una combinación de tresier 6, 7 y 8. ¿Okay? Estos niños se desarrollan muy bien, ¿eh? Hay muchos artistas de películas de Hollywood, en Disney, que han hecho películas. Es raro el tresier 9. ¿Okay? Este es un 0,14. Les presenté hace un tresier 0. Aquí vean ustedes que hay una displasia internasal y vean ustedes. Ustedes le palpan y ahí van a ver su cerebro. No hay discusión. ¿Qué es lo que se ha producido? La falta de unión de una sutura. ¿Cómo se llama esa sutura? Metódica. La sutura metódica. Entonces, inmediatamente dicen un tresier 0,14. Tiene componente. Mira su hipertelorismo. ¿Okay? O sea, como les dije, ¿qué representa este gráfico? Que las fisuras pueden ser una mezcla de tresier. 3, 4, 3, 4, 1, una serie de mezclas que puede haber múltiples fisuras. Con respecto a la reconstrucción, ya para acabar, el concepto que ustedes se tienen que llevar es que la reconstrucción de las hendiduras craneofaciales es multidisciplinaria. Participa el cirujano plástico, el cirujano de cabeza y cuello, el neurocirujano, participa el nutricionista, los odontólogos, participan los rehabilitadores, lenguaje, de la clínica facial, neurólogos, neuropediatras, médicos rehabilitadores, nutricionistas, asistentes sociales. Entonces, en otros países existe una unidad, donde forman una serie de profesionales, un equipo multidisciplinario para abordar este caso. Aquí en el Perú no existe. ¿Ya? Los niños de recursos humanos están desvalorados. Si llegan al hospital, dijo que si son asegurados podemos hacer algunas cosas, pero el trabajo es multidisciplinario. Acá en el hospital recién se ha creado la unidad de cirugía plástica pediátrica y hay esa proyección en algún momento formar una unidad multidisciplinaria. Ojalá que se dé, porque sería bueno. Hay un caso clínico que quiero mencionar. Miren, lactante, aparentemente era una lactancia de 4 meses, no había antecedentes obstétricos aparentemente, ni ginecológico, era una niña, un cariotipo normal, ¿okay? Pero tenía malformación del sistema nervioso central, múltiple, y su pronóstico era bastante sombrío. ¿Ven? Tenía un tresier facial
Tresier con su componente craneal. De hecho, cuando ustedes lo ven, hay fisura en el labio palatino, miran su fosa, miren el componente ocular, ¿okay? Y miren el componente craneal. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Una fisura labio palatino. ¿Qué más encuentran? Hay un componente de la apertura piriforme. ¿Qué más encuentran? Colobomas, mediales, incompletos, inferior, superior. ¿Okay? Muy bien. En los párpados, a nivel de la ceja, a nivel frontal. Básicamente un componente orbitario bastante intenso y marcado. ¿Okay? Y a nivel de la zona frontal y temporal. ¿Qué diagnóstico le darían? Miren, aquí es una fisura, no es una nasosquisis propiamente dicha, porque miren, ¿qué será? Observa, no es una nasosquisis, no tiene componente nasal. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es la líquida nasal. Entonces no es una nasosquisis, pero es una fisura alveolar. Una fisura alveolar también que se compromete, completa para dar lámina. Compromiso de la apertura piriforme en la ala, no afectado. Entonces, de acuerdo a ese caso clínico, también ven ustedes que están separadas, hay un hipertelorismo. Diagnóstico, es un Tresier 311. ¿Ok? ¿Qué más? Otro Tresier 10, como le decía, es una mezcla de Tresier. ¿Ok? Muy bien. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ojalá el único mensaje que ustedes de aquí empiecen a hacer algunas especialidades, subespecialidades. Si hacen, por ejemplo, cirugía plástica, algunos de esos dedíquense, por ejemplo, a cirugía maxilofacial plástica. Que son 2 años afuera. Si alguien sabe, hace cirugía cabeza y cuello, también se dedique a esta patología y malformaciones cráneas. Porque de esa manera habrán subespecialistas que necesariamente, como estos tratamientos son muy costosos, son millones de soles, lo tendrán que hacer en un hospital. Y así los hospitales de salud comienzan precisamente. Pero si a ese profesional le dice, te vamos a pagar ¿cuánto son los $1.500 mensuales? Porque son 3 soles. ¿Qué le vas a decir? La sociedad, ¿qué le va a decir? Un subespecializado que destaque en el extranjero ya se va a quedar. Entonces, el Perú va a seguir con todos estos desniveles de una salud para unos pocos y una mala salud para otros. Y si sigue así, puede acabar lo que está ocurriendo en el sur. ¿Sí? Entonces, ojalá que en algún momento existe una política de revalorización al recurso.